Continuamos con la segunda parte de la clase de emergencias cardiovasculares. Repasaremos muy brevemente los conceptos vistos en la clase anterior y abordaremos las emergencias cardiovasculares restantes. Muy bien, recordemos que en la clase anterior trabajamos sobre las crisis hipertensivas, donde definimos que debía lograrse una reducción de la tensión arterial que debe ser escalonada, paulatina, que no debe ser brusca para no producir hipoperfusión, y que debía valorarse principalmente el riesgo en algunos casos particulares de pacientes que tengan algún tipo de etiología previa. Y también vimos el síndrome coronario agudo, donde pudimos identificar entre angina de pecho estable, donde un paciente tenía un dolor torácico que cedía con el reposo o con el uso de nitroglicerina, y luego teníamos una angina de pecho inestable, es decir, el paciente con el reposo le seguía doliendo el pecho y con la administración de nitroglicerina le seguía doliendo el pecho. A ese paciente le teníamos que hacer, como dijimos, un electrocardiograma lo antes posible, y de ahí teníamos dos posibilidades: que aparezca un electrocardiograma sin elevación del segmento ST y un electrocardiograma con elevación del segmento ST. De ahí variaba el tratamiento. Recordemos, si no había elevación del segmento ST, podíamos realizar el tratamiento de soporte basado en la mnemotecnia MONA, donde brindábamos analgesia, oxígeno solamente si era necesario, nitritos y doble antiagregación, y por supuesto eventualmente se evaluaba la posibilidad de fibrinolisis. Y luego teníamos, en el peor de los casos y en los menos frecuentes, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, donde aquí lo que teníamos que hacer era inmediatamente una intervención coronaria percutánea mediante hemodinamia, pero que si no teníamos disponible hemodinamia en el centro donde trabajábamos, teníamos que evaluar si podíamos trasladar al paciente. Si lo podíamos llevar en un periodo menor a las 2 horas a un centro con hemodinamia, lo llevábamos. En el caso de que el traslado demorase más de 2 horas, le realizábamos fibrinólisis farmacológica, lo cual nos iba a dar una ventana de tiempo de hasta 10 horas para que nosotros podamos trasladar a ese paciente a un centro donde sí se le pueda realizar esta intervención coronaria percutánea, que recordemos consistía en la colocación de un stent farmacoactivo. Bueno, y ahora seguimos hablando sobre estas emergencias cardiovasculares y vamos a hablar del taponamiento cardíaco. Que este taponamiento cardíaco consiste en una compresión cardíaca extrínseca debido a que se acumula líquido en la cavidad pericárdica, que ese líquido puede ser tanto sangre, que sería un hemopericardio, como líquido purulento, ¿sí? Coágulos, o simplemente derrame pericárdico, es decir, solamente líquido. En el caso de que se desarrolle taponamiento cardíaco, la gravedad de este taponamiento cardíaco va a depender directamente de la cantidad de derrame pericárdico que encontremos y por ende la velocidad, instauración y localización de los síntomas que va a presentar el paciente. Para identificar el taponamiento cardíaco, lo primero que tenemos que saber identificar son los síntomas y signos clínicos que nos va a presentar el paciente. Recordemos que ante un taponamiento cardíaco, el paciente nos va a presentar hipotensión. Tenemos un corazón que no puede latir bien porque todo el espacio pericárdico está lleno de líquido, que no sabemos de qué tipo de líquido es, pero que como es tanto el líquido no deja que este corazón se contraiga bien y por lo tanto no eyecta bien la sangre y por lo tanto el paciente va a estar hipotenso. Va a tener una taquicardia refleja tratando de compensar esta hipotensión y vamos a ver, por aumento de la presión intratorácica, un aumento de la presión venosa yugular. Vamos a ver ingurgitación yugular en las venas yugulares del cuello. Los ruidos cardíacos van a estar totalmente atenuados por justamente todo este derrame, todo este líquido que hay en el pericardio. Va a haber aparición de pulso paradójico,
con presencia de disnea y ortopnea y por supuesto toda la clínica de bajo gasto cardíaco que se asocia a estos síntomas que hemos mencionado previamente. Por lo tanto, si tenemos un paciente con todo este cuadro clínico que tenemos acá, vamos a tener que sospechar de taponamiento cardíaco y para eso vamos a tener que hacerle un monitoreo intensivo, vamos a tener que trasladarlo a un shock room, ¿sí? A un lugar donde podamos monitorearlo bien y realizarle un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma. Particularmente va a ser definitoria la realización de un ecocardiograma debido a que es inmediato, es bedside, se realiza al lado de la cama del paciente y nos permite ver ese corazón en tiempo real. Cuando nosotros hagamos este ecocardiograma, algunos de los signos ecocardiográficos que vamos a encontrar es que va a haber un colapso sistólico en la aurícula derecha, esto debido a una situación y una etiología de baja precarga, donde también vamos a encontrar colapso sistólico en el ventrículo derecho, con una gran vasodilatación en la vena cava inferior. Vamos a ver que la velocidad de llenado mitral está disminuida, la velocidad de llenado tricúspide aumenta al inspirar el paciente y puede llegar a haber velocidad disminuida en el Doppler tisular. Todos estos son parámetros muy específicos, pero por supuesto el ecocardiograma lo que nos va a poder identificar rápidamente es la presencia de líquido en el pericardio. Y justamente eso es lo que queremos ver nosotros con un ecocardiograma. Por eso es importante poder apoyar el ecógrafo y poder ver ese corazón. Y esto no es algo que solamente pueda hacer un médico, sino enfermería sin ningún tipo de problema puede utilizar una ventana subsifoidea para observar esta silueta cardíaca. Y fíjense acá qué característica que es esta imagen, donde vemos que el corazón prácticamente está nadando en puro líquido, que es este taponamiento cardíaco, todo este derrame pericárdico, donde fíjense todo esto negro que tenemos aquí, sobre lo cual está nadando el corazón, es todo puro líquido en la cavidad pericárdica. Entonces no necesitamos una gran formación o un título en específico para poder observar rápidamente este corazón con un ecógrafo y encontrarnos que este pobre corazón no está pudiendo latir porque básicamente lo está comprimiendo toda esta sangre de aquí que no lo deja trabajar. El tratamiento del taponamiento cardíaco es la pericardiocentesis. Esta pericardiocentesis siempre tiene que ser, o en la medida de lo posible y lo ideal, es que sea guiada por ecografía. En algunas instituciones, centros que no tienen a su disposición tan cercana el ecógrafo, pueden llegar a realizar la pericardiocentesis sin guía ecocardiográfica, por supuesto no es lo recomendado. En etiologías que sean además purulentas, ¿sí? En el caso de ruptura cardíaca, se va a recomendar el drenaje quirúrgico en quirófano. Y recordemos, para la pericardiocentesis siempre el punto de punción está situado en el ángulo formado entre la séptima costilla y el apéndice sifoides del corazón. Otra de las emergencias cardiovasculares que nos podemos encontrar con frecuencia en la práctica clínica es la insuficiencia cardíaca aguda. Recordemos que la insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene nuestro corazón de aportar flujo sanguíneo a los tejidos para justamente cubrir los requisitos metabólicos que tienen esos tejidos. Y a pesar de que el corazón suele tener presiones de llenado normales, o a costa de que aumenta normalmente estas presiones de llenado, no se logra eyectar un volumen sistólico eficaz. Por lo tanto, hablamos de insuficiencia cardíaca aguda cuando aparece esta etiología de insuficiencia cardíaca de instauración rápida o cuando se produce un cambio en los síntomas y signos que requieren una atención inmediata. Fíjense en esta imagen que tenemos aquí, que es una imagen ecográfica, donde estamos viendo las 4 cámaras cardíacas y donde, fíjense, no hay prácticamente ningún tipo de movimiento cardíaco. Las válvulas se abren levemente, pero lo que son las aurículas y los ventrículos prácticamente no se están realizando sístoles, no se están contrayendo y por ende, por supuesto, imagínense, este paciente no está circulando nada de sangre, está en una situación de shock cardiogénico absoluto.
La presentación clínica de la insuficiencia cardíaca puede clasificarse muy fácilmente a partir de la clasificación de Stevenson, que veremos más adelante, pero recordemos que la sintomatología, los signos mejor dicho, se van a visualizar a partir de dos grandes posibilidades: pacientes congestivos y pacientes hipoperfundidos. En pacientes que van a estar congestivos, vamos a encontrar presiones elevadas de llenado que nos van a conllevar a una congestión, tanto pulmonar como sistémica. Por lo tanto, van a ser pacientes que a la hora de examinarlos vamos a encontrar ingurgitación yugular, ortopnea. Recordemos esa posición de disnea en la que el paciente busca ampliar lo máximo posible la caja torácica. A la ocultación, ruidos cardíacos agregados, crepitantes pulmonares por esa acumulación de líquido en pulmones debido a esa congestión que hay. La presencia de reflujo hepatoyugular. Por supuesto, los edemas periféricos van a ser muy característicos. Y en el caso de algunos pacientes que estén compensados, podemos llegar a encontrar hipertensión compensatoria. En situaciones críticas ya podemos encontrar pacientes que directamente van a estar hipotensos. Y para aquellos pacientes con sintomatología de hipoperfusión, vamos a encontrar que ya el gasto cardíaco está totalmente disminuido, por ende hay presencia de hipoperfusión en los tejidos. Por lo tanto, en la periferia yo voy a encontrar una disminución de los pulsos periféricos, hipotensión sintomática en el paciente. Las extremidades van a estar muy frías al tacto debido a que va a haber una gran vasoconstricción por esta hipoperfusión. Va a haber alteraciones en el sensorio justamente debidas a esta hipoperfusión en el sistema nervioso central. Acidosis láctica en el laboratorio, y lo vamos a encontrar debido a la hipoperfusión de los tejidos, que va a conllevar a metabolismo anaerobio de las células, haciendo que se incremente la producción de ácido láctico. Insuficiencia respiratoria aguda y, por supuesto, y obviamente, la presencia de hipotensión. Aquí tenemos la clasificación de Stevenson en función de la etiología de la insuficiencia cardíaca aguda. Stevenson clasifica a los pacientes como 4 grandes etiologías. Hablamos de los pacientes calientes secos cuando hablamos de pacientes que tienen una perfusión normal y no tienen congestión cardíaca o pulmonar. Es decir, el paciente caliente seco es el paciente que está, digamos, en una adecuada situación de perfusión. Ahora bien, luego tenemos distintos tipos de pacientes, como pueden ser los pacientes fríos secos, donde tenemos hipoperfusión dada por esta característica de frío. Yo lo toco al paciente y luego voy a tocar la piel fría, hipoperfundido, pero no hay congestión, por lo tanto tengo un paciente frío seco. En la otra esquina, si nos vamos a un paciente caliente húmedo, vamos a encontrar un paciente que tiene muy buena perfusión porque lo tocamos y la piel está caliente, está bien perfundida, pero está visiblemente congestionado, húmedo. ¿Sí? Hablamos de signos de congestión, recordemos lo que dijimos previamente, ¿no? Ingurgitación yugular, ruidos agregados a la ocultación pulmonar, presencia de edemas. ¿Sí? Es un paciente que tiene una congestión marcada. Y luego también tenemos, por último, en la cuarta etiología, un paciente frío y húmedo, es decir, un paciente que está hipoperfundido porque tiene la piel fría, porque está vasocontraído, pero además está congestivo, tiene edemas, tiene ingurgitación yugular. Estos son los pacientes que tienen un cuadro de insuficiencia cardíaca más severo. Aquí tenemos el algoritmo de tratamiento en función de estos perfiles de Stevenson que vimos previamente. Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, primero tenemos que ver si está congestionado o no, a partir de los síntomas característicos que vimos previamente. Si el paciente no está congestionado, tenemos un paciente seco, según lo que vimos previamente en los perfiles de Stevenson. Si nosotros este paciente seco ahora queremos identificar en relación a su perfusión, si encontramos que tiene una buena perfusión, tenemos un paciente que está seco porque no tiene síntomas y signos de
congestión, y caliente porque está adecuadamente perfundido. Tenemos un paciente seco y caliente, recordemos, es un paciente compensado. Ahora bien, si nos encontramos con un paciente seco, no tiene síntomas de congestión, pero está frío, tiene hipoperfusión, aquí vamos a tener que ver. Seguramente vayamos a tener que administrar fluidoterapia para mejorar esa perfusión, inotrópicos para mejorar la contracción del músculo cardíaco, ¿sí? Y en el caso de que no se responden ni a los inotrópicos ni a la fluidoterapia, ahí sí administramos vasopresores. Pero recordemos, primero tratemos de usar fluidoterapia e inotrópicos, porque recordemos, si tenemos un paciente hipoperfundido, es un paciente que va a estar vasocontraído. Si nosotros agregamos vasopresores, va a aumentar aún más la vasopresión y nos puede conllevar a un riesgo mucho mayor de hipoperfusión y de isquemia tisular. Ahora volvemos arriba. Imaginemos que tenemos un paciente y además encontramos un paciente que está congestionado, ¿sí? A través de todos estos síntomas que vimos previamente de congestión. Tenemos un paciente, según los perfiles de Stevenson, húmedo. Ahora evaluamos la perfusión. Si tiene buena perfusión, tenemos un paciente húmedo, congestivo, pero tiene buena perfusión, está seco. Por lo tanto, hay que sacar ese exceso de líquido en un paciente que está congestivo. Podemos administrar fármacos diuréticos con ayuda de fármacos vasodilatadores y, si fuera necesario, ya pensar en terapia dialítica. Y en el caso de que tengamos un paciente con edema pulmonar, que vamos a ver más adelante, usar ventilación mecánica no invasiva. Ahora bien, si tenemos un paciente que está congestionado, está húmedo, pero que además está hipoperfundido, está frío, tenemos un paciente crítico donde tenemos que evaluar. ¿Hay shock? Es decir, ¿hay una presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio? Si tenemos una buena presión arterial, es decir, es superior a 90 milímetros de mercurio, usamos fármacos vasodilatadores, diuréticos e inotrópicos para mejorar la clínica. Ahora bien, si tenemos un paciente que tiene este perfil húmedo y frío, que dijimos que es un perfil muy crítico, y además está hipotenso, hay que utilizar rápidamente inotrópicos para mejorar esa contractibilidad cardíaca y luego agregar diuréticos cuando se mejore la perfusión. Y quizás sea un paciente que también requiera el uso precoz de vasopresores para aumentar rápidamente esa perfusión y esa presión arterial. Y seguramente, si está disponible, se pueda utilizar soporte circulatorio mecánico si estamos hablando del uso de ECMO en el caso de que esté disponible en la institución. Seguimos hablando de las emergencias cardiovasculares más frecuentes de la práctica clínica y ahora vamos a estar hablando del tromboembolismo pulmonar. Recordemos que esta etiología se define como la oclusión total o parcial de la circulación pulmonar y que está ocasionada por la presencia de un coagulito, un coágulo sanguíneo que proviene de la circulación venosa mayormente y que impacta en alguna de las arterias, mejor dicho, de las venas pulmonares, y que de esta forma no permite el adecuado pasaje de flujo sanguíneo hacia los pulmones. ¿Y cómo identificamos un paciente que tiene tromboembolismo de pulmón? En algunos pacientes puede ser asintomático cuando este tromboembolismo, cuando esta oclusión es leve, pero puede llegar a presentarse hipotensión o shock cuando esta oclusión reviste mayor gravedad. Van a ser pacientes que van a estar disneicos, con falta de aire y que van a tener dolor de tipo pleurítico con agregado de taquicardia al monitoreo. Van a ser pacientes que por mucho oxígeno que le pongamos van a tener muy baja saturación de oxígeno debido a que no se puede producir un intercambio gaseoso ya que hay un compromiso circulatorio. Se debe realizar en estos pacientes radiografía de tórax, ecocardiografía y sobre todo debe realizarse un electrocardiograma. Tener pensado que se suele presentar en pacientes que tienen antecedentes, en edad avanzada, con patologías vasculares asociadas, trombosis venosa profunda, es frecuente la complicación de tromboembolismo pulmonar y lo ideal sería poder diagnosticarlo mediante una angio-TAC, pero
en el caso de que no tengamos disponible el electrocardiograma, podemos encontrar el signo patognomónico de taquicardia más patrón S1 Q3 T3 invertida. Esto quiere decir que en las derivaciones de 1, de 2 y de 3 vamos a buscar la presencia de onda S profunda, ¿sí? Fíjense, esta S profunda en la derivación de 1, ya tenemos uno de los signos patognomónicos, tenemos que encontrar que haya una onda Q en la derivación 3, donde aquí tenemos, esta es la 2, perdón, aquí en la derivación 3, tenemos esta presencia de onda Q en la derivación 3, y también en esta misma derivación 3 tenemos que encontrar una onda T invertida, como podemos visualizar aquí. Este electrocardiograma es el electrocardiograma patognomónico de un paciente con tromboembolismo pulmonar. ¿Qué hacemos ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar en urgencias? Primero tenemos que evaluar si el paciente está estable hemodinámicamente o no. En el caso de que sí tengamos un paciente estable, tenemos que ver la probabilidad clínica mediante diversas escalas en función del riesgo de que puede revestir este tromboembolismo pulmonar. Si tenemos un paciente de medio o bajo riesgo, medimos el dímero D, que tiene que ser mayor a 10 según la edad del paciente. Si este dímero D es bajo, es decir, la probabilidad de trombos es baja, no se trata porque no hay un riesgo asociado. Ahora, si la probabilidad de coágulos de este dímero D está elevado, se debe realizar una angiotac y ver la posibilidad de tromboembolismo de pulmón. Si no se evidencia tromboembolismo de pulmón en la angiotac, no se realiza nada, y en el caso de visualizarse, se debe valorar el riesgo y realizar tratamiento. Ahora bien, si tenemos un paciente que está estable, pero que según las escalas clínicas nos da un alto riesgo de TEP, debemos anticoagularlo inmediatamente y luego realizar la angiografía para diagnosticar. Y por el otro lado, en el peor de los casos, si tenemos un paciente que no está estable hemodinámicamente, se debe hacer la angiotac si está disponible. En el caso de que la angiotac no esté disponible, se realiza un ecocardiograma para evaluar si hay sobrecarga del ventrículo derecho, y en el caso de que no exista, habría que buscar otras causas de inestabilidad porque este paciente de pronto no parecería tener un TEP. Ahora bien, si nosotros sí tenemos angiotac disponible, vemos si tiene TEP según la angiotac. En el caso de no tenerlo, volvemos nuevamente a identificar otras posibles causas que nos estén produciendo esta inestabilidad hemodinámica. Ahora bien, si identificamos el TEP mediante la angiotac, tenemos que realizar una anticoagulación inmediata con un bolo inmediato de 5.000 unidades de heparina sódica y realizarle soporte hemodinámico a este paciente, y en el caso de que esté disponible, que debería estar disponible en todos los centros asistenciales, terapia de reperfusión con fibrinólisis sistémica con fármacos como los que hemos visto en la clase previa cuando hablábamos de síndrome coronario agudo. Seguimos viendo las emergencias cardiovasculares más frecuentes y tenemos el edema agudo de pulmón. Recordemos que este edema agudo de pulmón se define como el cuadro clínico secundario a insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo o por una estenosis de la válvula mitral con el consiguiente aumento de la presión capilar pulmonar. Y este aumento de la presión capilar pulmonar hace que el líquido en los pulmones se extravase al intersticio y a los alveolos pulmonares, produciendo justamente este edema cardiogénico. Fíjense aquí en la imagen tenemos alveolos normales donde se puede producir un adecuado intercambio gaseoso, y de pronto aquí tenemos un fluido alveolar con alveolos llenos de agua, producto de este aumento en la presión capilar que hace que se fugue líquido hacia el intersticio y hacia los propios alveolos pulmonares. Los signos y síntomas característicos de un paciente con edema agudo de pulmón es que va a tener disnea, dificultad para respirar súbita o empeoramiento brusco de una disnea previa. Vamos a encontrar la auscultación de los pulmones, crepitantes húmedos bilaterales, y a veces
puede aparecer también signos de insuficiencia cardíaca derecha, como puede ser edemas periféricos o ingurgitación yugular. Vamos a tener un paciente con una taquipnea elevada, con un aumento del trabajo respiratorio elevado, debido a que hay un deterioro del intercambio gaseoso porque estos alvéolos están ocupados con líquido. Inclusive puede aparecer en algunos pacientes la presencia de expectoración rosada o blanco espumosa, producto de este aumento del contenido líquido dentro de los alvéolos. En el caso de que este edema agudo de pulmón esté en un paciente crítico, un paciente que tenga bajo gasto cardíaco, vamos a encontrar también taquicardia y pulso débil, diaforesis importante asociada a palidez cutánea, justamente por esta hipoperfusión periférica y por supuesto disminución del ritmo diurético. ¿Cómo tratamos a estos pacientes con edema agudo de pulmón? Lo principal es mejorar su posición, colocarlos en posición de Fowler o semi-Fowler para facilitar la expansión torácica. Realizar un monitoreo intensivo, ya estos pacientes tienen que ser trasladados a un shock room, una unidad coronaria, unidad de terapia intensiva, donde se los pueda monitorear adecuadamente. Y allí colocarle también una sonda vesical, porque va a ser importante en estos pacientes el uso de diuréticos y controlar el ritmo diurético del mismo. Vamos a brindar oxigenoterapia buscando una saturación mayor al 95% o 90% si nuestro paciente es EPOC. Lo ideal para tratar el edema agudo de pulmón es utilizar ventilación mecánica no invasiva con modalidad BiPAP o CPAP, debido a que esta presión continua en la vía aérea facilita desplazar ese líquido adentro de los alvéolos y de esa forma nos mejora la clínica y nos facilita el tratamiento. El uso de diuréticos en estos pacientes también será importante, principalmente la furosemida. Se realizan 2 ampollas en bolo endovenoso y luego quedan con infusión continua de este diurético. Y eventualmente se puede pensar también en el uso de vasodilatadores, como puede ser la nitroglicerina, que mejorará la perfusión a nivel de las venas pulmonares, produciendo cierta vasodilatación y disminuyendo de esa forma la resistencia vascular pulmonar. El nitroprusiato, que disminuirá mayormente las resistencias periféricas, y en el caso de, para calmar, sobre todo tranquilizar al paciente, y en el caso de que sea necesario también proveer cierta analgesia, el uso de la morfina. Y para pacientes que requieran soporte inotrópico, recordemos, tengamos que mejorar la contractibilidad de ese corazón, utilizar dobutamina o dopamina. En resumen, a lo que hemos visto hasta ahora en estas 2 clases sobre emergencias cardiovasculares. Recordemos que estas emergencias constituyen un florido espectro de alteraciones de origen cardiovascular que ponen en riesgo la vida de nuestro paciente, que por lo tanto tienen que ser identificadas precozmente. Para ello será importante, volvamos y reiteramos, identificar precozmente los síntomas cardinales de las emergencias cardiovasculares, que recordemos que son síncope, dolor torácico, disnea y palpitaciones, para dar una señal de alarma y avisar con tiempo y actuar en consecuencia de las potenciales patologías acontecientes. Cuando sospechemos que hay etiología tromboembólica, como puede ser en el síndrome coronario agudo o en el tromboembolismo de pulmón, hay que identificar rápidamente el origen para poder realizar con el mayor tiempo posible la trombólisis pertinente. Recordemos que siempre es importante, cuando se debe trombolizar a un paciente, realizarlo lo antes posible. Cuando sospechemos alteraciones hemodinámicas producto de algún tipo de alteración en la contractibilidad miocárdica o vasoplejías, debemos actuar en consecuencia de la clínica del paciente. Recordemos, por ejemplo, esos perfiles de Stevenson, donde no es lo mismo tener un paciente que está vasodilatado que un paciente que está hipoperfundido con marcada vasoconstricción. Y por último, recordar que las emergencias cardiovasculares son alteraciones de gran peligro para la vida del paciente, por lo tanto, es importante que para la resolución de las mismas podamos tener un trabajo en equipo eficaz y coordinado. Recordemos, no es solamente la labor del médico, no es solamente la labor del enfermero, sino todos desde nuestro lugar podemos aportar para un tratamiento oportuno y eficaz al paciente.
Gracias por su atención. Nos vemos en próximas clases.